Haciendo algunos de los preparativos para el funeral del Papa Francisco, que va a tener lugar ahí en Roma, en la Plaza de San Pedro, el día sábado a las 10 de la mañana, hora de Italia. Va a ser a las 5 de la mañana de nuestro horario. Se conocieron esta mañana temprano las primeras imágenes de los restos del Papa en un ataúd muy sencillo, que fue lo que él mismo dispuso, cambiando las reglas que existían dentro del Vaticano, que incluían una exhibición de 3 ataúdes distintos, de distintas maneras, un catafalco que lo elevaba en altura, digamos, tomó una serie de decisiones muy en consonancia con toda la austeridad que marcó a su papado y la sencillez, que él mismo le contaba a una periodista mexicana y se reía con humor de que él iba a ser quien estrenara estas nuevas disposiciones respecto de cómo enterrar a un papa. Y uno tiene que prepararse, ¿no? Estuve con el ceremoniero preparando el rito de los funerales del Papa, lo simplificamos bastante. Había que hacerlo, bueno, un poco el raro. ritual lo estrenó yo. A la Francisco. Sencillo. Funeral también a la Francisco. Y como siempre le prometí a la Virgen, y ya está preparado el lugar, quiero ser enterrado en Santa María Mayor, porque es mi gran devoción. Ya. Venía, ¿no? Siempre iba los domingos a la mañana, que estaba en Roma, me iba un rato allí. O sea, hay Vínculo. una ligación muy grande. Va a ser el primer papa que no se ha enterrado dentro del Vaticano, porque como él mismo relataba, su último deseo fue que lo lleven sus restos, la sepultura, a la Basílica de Santa Marta de la Mayor, de la cual él era muy devoto. Entonces, desde el lugar donde se encuentra ahora, que es la capilla de Santa Marta, donde vivía, la zona de huéspedes del Vaticano, porque tampoco vivió dentro del Vaticano, sino en la zona de los huéspedes, irá a la Basílica de San Pedro. Serán 3 días de capilla ardiente, donde seguramente habrá una gran cantidad de personas que desfilen por la capilla ardiente para darle el último adiós al Papa antes de que se produzcan los funerales del día sábado. Un detalle es que es a cajón abierto. Porque cuando vos tenías los 3 cajones, esos que es ciprés, plomo y roble, era cajón cerrado, y como estaba sobre el catafalco, te quedaba muy alto. Bueno, esto es va a estar a cajón abierto y a una altura que la gente lo va a poder ver. Claro, el catafalco es una estructura, ¿no?, grande, decorada, sobre la cual se colocaba el ataúd. Sobre esas también, Napoleón, me acuerdo, la tumba hay que mirar para abajo, ¿no? Son esas situaciones donde el poder busca que aún en las últimas despedidas tengas que mirar para abajo, claro, para arriba, para poder hacer la despedida. Y el Papa, bueno, en algo que es muy coherente con todo su papado, lo que busca es estar a la misma altura, ¿no?, de los feligreses. La idea de, como él decía, un pastor con olor a rebaño, ¿no? Alejado de toda la cuestión de la riqueza y la exhibición del poder económico también del Vaticano. Bueno, a ver, también el Papa Francisco, la pregunta es qué va a pasar con la elección del sucesor, porque mientras se prepara la despedida, a la cual va a ir Javier Milei, confirmó el presidente que va a asistir, como va a asistir también Donald Trump. Es curioso porque algunos de los líderes de la derecha, cuyas políticas él combatió abiertamente, no es que el Papa, su figura era un contrapeso solo por las políticas, específicamente se metía a discutir ciertas cosas que tenían que ver, por ejemplo, con el tema de los inmigrantes. Él desde el día 1 tuvo el tema de los inmigrantes, fue a Lampedusa como primer acto, digamos, de público como Papa, y decía quién va a velar por los inmigrantes, y planteaba sobre todo su objeción a que fuesen equiparados a ser criminales los inmigrantes. Y en ese contexto alentaba también lo que él decía, una iglesia donde hicieran lío, hagan lío, recen por mí, hagan lío, eran quizás sus 2 frases más repetidas. Que acá adentro va a haber lío, va a haber. Que acá en Río va a haber lío, va a haber. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Quiero que la iglesia salga a la calle. Quiero que nos defendamos de todo lo que sea mundanidad, de lo que sea comodidad, de lo que sea clericalismo, de lo que sea estar encerrados en nosotros mismos. Esta civilización mundial se pasó de rosca, porque es tal el culto que ha hecho al Dios dinero que estamos presenciando una filosofía y una praxis de exclusión de los 2 polos de la vida. Bueno, un papa que hablaba llano, ¿no? Como sencillo, con palabras del lenguaje coloquial también.
De hecho, sacó algunos de los últimos rastros que quedaban de la utilización del latín, que hasta fines de la década del 60 las misas eran en latín y con los fieles de espaldas al cura. Y alguna de esas costumbres más ancestrales, el Papa también las removió. Con la consigna del hagan lío, hay que ver cuánto lío hizo él en la elección de su propio sucesor, porque bueno, sumó muchos cardenales de países muy diversos. A él lo eligieron 2/3 de 115 cardenales provenientes de menos de 50 países. Ahora son 135, más de 100 los eligió él personalmente, los que van a votar, y son de 70 países. Fue un papa que viajó mucho a África, por ejemplo, tuvo 5 viajes a África. Fue un papa que viajó por primera vez a la península arábica. Fue un papa que va a incorporar nacionalidades y también colores, razas de mucha mayor diversidad en lo que es el cónclave de cardenales, que va a tener que sacar una fumata blanca y donde hay algunas figuras que sí representan, digamos, la contra, muy alineada con las figuras más de la ultraderecha, y algunos de los nombres que empiezan a sonar tienen que ver justamente con esta representación. Uno de ellos es de Guinea, mencionado como posible sucesor de Francisco si es que ganara la línea ultraconservadora. Hay algunos que dicen que finalmente van a tener que encontrar un equilibrio. Hay 17 también cardenales que son romanos o italianos, que lo que buscan también es que vuelva al poder, puede tener un papa del fin del mundo, el primer papa no latinoamericano, y los italianos siempre han tenido mucho predominio dentro de esta selección. Escuchemos a Robert Sara, el cardenal que sería, digamos, el giro, el vuelco hacia la ultraderecha en caso de ser elegido papa de la Iglesia Católica. La plus grande inquiétude, c'est que l'Europe ne veut plus ou a perdu l'essence. Europa ha perdido el sentido de sus orígenes, esa es la principal preocupación. Or, un arbre qui n'a pas de racines. Es un árbol sin raíces. Meurt. Et j'ai peur que l'Occident meure. Il y a beaucoup de signes. Me temo porque hay que Oriente vaya a morir. Es un poco la idea de las ultraderechas, un Oriente invadido por los inmigrantes con otras religiones. Et vous êtes envahi quand même par d'autres cultures, d'autres peuples. Estamos siendo invadidos silenciosa. La idea de que el inmigrante es un alien que invade silenciosamente la cultura y pone en riesgo la cultura occidental. Qui vont progressivement vous dominer en nombre. Porque nos van a dominar en número. Porque la preocupación, que es algo, es muy en el discurso de lo que dijo Davos, en Milei en Davos, la idea que hay muy poca reproducción dentro de que la tasa de natalidad es muy baja en Occidente, en Europa particularmente, que esto hace que los inmigrantes o las culturas que no pertenecen a Occidente se reproducen a otra velocidad, entonces Occidente se ve amenazada por esta invasión, como llaman los movimientos migratorios. Hay que ver, va a ser muy interesante la votación que se dé en el cónclave. Lamentablemente no es pública, simplemente uno va sabiendo cuánto demoran en alcanzar un acuerdo a través de las fumatas negras y hasta que cuando llegan a 2/3 sale la fumata blanca, ¿no? Sí, ahora es muy interesante esto de la definición política de la Iglesia respecto de esto. Digo, Francisco es un papa que dijo todas las religiones son el camino a Dios. Sí. Y eso para un sector de la Iglesia Católica significa de alguna manera negar que el único camino a Dios es la Iglesia Católica. Es la Iglesia Católica. Claro, y además también el hecho de que muchos le reprochaban que no fue lo suficientemente lejos con darle un papel más destacado a la mujer, que tiene un rol muy subordinado, que mantuvo el celibato de los curas, que con las parejas homosexuales no fue más allá de decir que pueden ser bendecidas, etcétera, pero a la vez el hecho que no se sumara al discurso anti-LGTB, que dijera es una iglesia de puertas abiertas, ¿quién soy yo para juzgar? En el contexto en que lo hizo de la emergencia de las ultraderechas, también era muy potente. Por eso creo que también es muy fuerte la reacción interna de estas figuras como el obispo de Guinea. Y estaba también la cuestión de los pobres, ¿no? Que si bien, si uno ve el Milei del gobierno, si uno se cuidó casi todo el gobierno, incluso Milei dijo que va a ir, y hablaron de cómo el Papa
Papa estaba en contra del aborto, hablaron sobre el Papa austero, como si la austeridad estuviese dada por un recorte económico neutro. Sí. No, la austeridad estaba dada para estar cerca de los pobres, no era una austeridad de la manera en que reinterpreta el gobierno y lo entiende como estaban de nuestro lado. Y no habló en ningún momento el gobierno ni tomó ninguna de la prédica principal del Papa, que tenía que ver, como dijo ayer el arzobispo García Cuerva, que es quien ocupa hoy el lugar que tuvo Francisco antes de ser Papa, sobre cuál fue la prédica principal del Papa Francisco. Se nos murió el Padre de todos, que insistió una y mil veces con que en la iglesia debía haber lugar para todos, y repetía con los jóvenes en Portugal en la última jornada mundial de la juventud: para todos, para todos, para todos. Nos costaba y nos cuesta todavía entender qué significaba ese para todos, pero quizá hoy podamos descubrir que un padre se preocupa de todos sus hijos. Un padre quiere que en casa haya lugar para todos, especialmente para los más frágiles, especialmente para los más discriminados. Por eso también se nos murió, se nos fue el Papa de los pobres, de los marginados. Bien, en ese sentido, si bien muchos de los que estaban en las antípodas, más de Francisco que de Bergoglio, porque uno podría pensar, ¿no?, a Francisco en una clave distinta de cómo fue el arzobispo de Buenos Aires cuando era Bergoglio y quién fue después como Francisco como líder mundial de la Iglesia Católica, pero se fue hasta a la iglesia de San José de Flores, donde nació y vivió gran parte de su vida el Papa Francisco. Victoria Villarruel, la vicepresidenta, y no la pasó muy bien porque no fue muy bien recibida por algunos de los fieles que estaban allí. Entre algunos insultos. Sí. No es el momento, ¿no? Para esto. La verdad que veníamos bien. No es el momento. Es otro contexto. Eso sucede a la salida de la basílica de la iglesia de San José, ahí enfrente a la Plaza de Flores. Bueno, hablando de no es el momento, Nicolás Márquez, el biógrafo de Javier Milei, muy cercano a Agustín Laje, que es el ideólogo principal, incluso del discurso de Davos, muy cercano también a los funcionarios que ocupan los espacios vinculados a la Secretaría de Culto dentro de la Cancillería, que fueron muy medidos. Ninguno de ellos recordó ninguna de las cosas que había dicho sobre el Papa, salvo Nicolás Márquez, que dijo: cagamos, el cónclave que dejó Bergoglio no es de cardenales católicos, sino de sus amigos amanerados y comunistas. Esto dice Nicolás Márquez, de todo contra, la iglesia sigue. Finalmente ganan los cardenales designados por Francisco, que son 109 de 137. Dice: la iglesia va a seguir en la senda de la autodemolición. Fue la nota saliente en este momento en el cual la enorme mayoría de las figuras políticas optaron por saludar la obra del Papa y sobre todo, además, en todo caso, dejar en segundo plano las diferencias. Pero claro, recuerden que Milei, cuando hace el acto de cierre de su campaña, ahí habla Venegas Lynch, hijo, sí. Y cuando habla antes, que él pide romper relaciones con el Vaticano, porque el Papa era un comunista y que entonces había que romper relaciones con el Vaticano. Después Francisco lo recibió a Milei, dijeron que bueno, que estaba dispuesto a recibirlo, que era una figura importantísima, etcétera, que dejaban de lado sus diferencias. Bueno, mientras tanto, ayer el dólar bajó por debajo del tipo de cambio oficial que tenía al cierre de la semana pasada, cuando todavía estaba, o la anterior, en realidad, cuando todavía estaba el cepo cambiario. Se acercó, como había previsto el gobierno nacional, a la senda del piso de los 1.000 pesos, sí. Después de una devaluación inicial, un saltito, digamos, se había encarecido cerca del 10% el dólar respecto al dólar oficial de unos 1.100 y ahora bajó. Sí, quedó abajo los 1.100 pesos y viene en una carrera descendente. El gobierno busca
tener esta razón de mostrar que llega al piso de la banda de flotación del tipo de cambio, que es de 1.000 pesos. No, y con razón, dijo, todos los que dijeron que habíamos devaluado al salir del cepo, que salir del cepo de esta manera era equivalente a devaluar inmediatamente, eso no pasó. Pasó en las primeras 2 jornadas, después bajó, con lo cual se cumplió en ese sentido el augurio del gobierno. Claro, volvés a tener el problema que tenías antes, no tenés más cepo para los individuos, pero a la vez seguís teniendo un atraso cambiario que es complicado, porque te abarata las importaciones, te incentiva los gastos de los argentinos en moneda extranjera, los cruces a la frontera, las vacaciones afuera, y te hace menos competitivas tus exportaciones. 7:15 de la mañana. Estos son los Killers, Mr. Brightside.